Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente ya estamos de regreso para seguir compartiendo conocimiento legal sobre algunos casos de ponderación en materia penal. Es por esto que quiero compartir con ustedes un tema de relevancia en el derecho internacional. Como pueden ver el título, ¿por qué Joaquín decidió ir a juicio? Y como subtítulo, injusticia del Estado, usando presuntamente el derecho penal del enemigo contra el Chapo. Aquí quiero buscar la palabra, principalmente la palabra enemigo. El contenido de este video va orientado a mis amigos y a los estudiantes de derecho. Y cuando pongo entre comillas la palabra enemigo en este panel, en este video, es porque estoy haciendo alusión a una tesis que en algún momento habrá manera de incrustarla en uno de mis programas para compartir con ustedes sobre el famoso y presunto derecho penal del enemigo. Ya habrá una ocasión donde hablaremos especialmente de este derecho penal del enemigo. La mayoría de personas no conocen este derecho penal. La mayoría de las personas conocemos y hemos oído de forma abundante. Hasta el momento, he escuchado algún medio de comunicación que hable de este tipo de derecho, del cual eh, yo hablaré, lo cual hace mucho énfasis en mi tesis. Pero ahora quiero mencionar de este derecho que la mayoría de las personas han escuchado, el derecho penal del ciudadano, que en diferentes lugares, en diferentes cortes y hasta en diferentes mm, medios de comunicación se le da mucha publicidad. Pero pasa algo injusto con el arresto y juicio y aún con la apelación sobre el señor Guzmán o Joaquín o Chapo, como lo conocen. Es por esto que obedece el banner como subtítulo Injusticia del Estado, usando presuntamente el derecho penal del enemigo, entre comillas, contra el Chapo. El Estado, desde el principio, le llamó enemigo, porque hacía mal acostumbrado el Estado, y no me refiero propiamente al Estado norteamericano, estadounidense, sino esto va más allá. En diferentes naciones han hecho esta división llamándole enemigo a toda persona que pertenezca a alguna delincuencia organizada que de pronto no se ajuste a la norma del Estado. Entonces, aquí veremos cómo el Estado, el mismo Estado violenta los derechos del Chapo. Desde el principio utiliza siempre la palabra enemigo, utiliza los medios de comunicación para diversificar el presunto estado de el mismo Chapo, llamándole enemigo, de manera que en todos los medios de comunicación posibles la gente pueda tener una mala idea, un mal concepto de una persona que no se ha ajustado presuntamente a las normas del Estado. En mi opinión, yo no aplaudo la delincuencia, no aplaudo la injusticia,
pero tampoco aplaudo al Estado para que violente los derechos de los ciudadanos. Más allá que el Estado de cualquier continente, más allá de cualquier Estado que tuviese razón en una en un juicio de mostrar pruebas en contra de un ciudadano, no tiene la razón para llamarle enemigo, ni menos para violentar los derechos humanos. Más allá que realmente se comprobase que aquella persona resultara culpable, de ninguna manera, en mi opinión personal, aquella persona es merecedora de la pena capital, como sucedió en aquel tiempo que, que podrían ser religiosos, se acordarán de aquel ciudadano, aquel muchacho judío, el cual también le aplicaron presuntamente el derecho penal del enemigo. No lo vieron como un ciudadano común, al contrario, vieron que era un enemigo del Estado y como enemigo del Estado decidieron pagarlo, decidieron darle la pena capital colgándole en un madero. En este caso, también podemos ver cómo a muchas personas, como los juicios de Nuremberg, entre otros, hemos de ver cómo ha existido y ha estado el Estado, y no me refiero propiamente a Estados Unidos, sino también a otros estados, cómo han violentado los derechos de los ciudadanos desde el momento en que lo consideran enemigo. Ya desde ese momento se violenta el derecho de cualquier persona. Y no solamente con llamarle enemigo, sino también al violentar su derecho a la presunción de inocencia. Conocemos el caso del Chapo, que aún no lo habían juzgado, aún no lo habían sentenciado, y ya lo daban a conocer como un enemigo, como el capo, como el narcotraficante, sin tener las pruebas. Más allá de que los medios de comunicación hayan violentado los derechos de esta persona, porque tiene derecho a ser llamado persona, tiene derecho a ser llamado ciudadano y no enemigo. Sin embargo, los medios de comunicación, en contubernio con el Estado, se encargan de manchar el prestigio de una persona ante la sociedad. Más allá de las pruebas que pudiese mostrar el Estado, la sociedad queda contaminada. No nada más la sociedad queda contaminada, sino también el jurado. Aquellas 12 personas integrantes que participaron en la deliberación, más de 30 horas, en la deliberación de la postrimería que llevaría el Chapo. Hoy quiero comentar con ustedes acerca de esas injusticias. El Estado y la gente, el público, no tiene, no tienen la derecho, no tienen el derecho de violentar los derechos humanos de nadie, independientemente de que si pertenecían a alguna delincuencia organizada o no, esa persona sigue teniendo derechos. En otro momento hablaremos sobre ese derecho llamado el derecho penal del enemigo. Advierto que no estoy de acuerdo con la injusticia ni de parte de las personas que delinquen, personas particulares, ni de parte de las personas que están del otro lado formando parte de la función pública, o sea, del Estado. Cuando hablo del Estado, no me refiero precisamente a alguna de las 32 entidades federativas de nuestra República Mexicana. Cuando hablo de Estado,
me refiero al gobierno, a puede ser a cualquier país, no propiamente de México. Entonces, veamos precisamente, la gente ya quedó involucrada en el caso del Chapo para que se formaran un concepto muy malo de él, afirmando que como él se había escapado de la prisión, como él se había escapado anteriormente de una cárcel, entonces la gente se forma un concepto y lo que sucede en la gente sucede en cualquier integrante de un jurado. El jurado se contaminó de la misma manera que se contaminó la gente. Por eso, toda persona, incluyendo el Estado, particulares y gobierno, particulares y autoridades, que pretenden manchar el prestigio de una persona antes del juicio, es precisamente usando los medios de comunicación. Esa es la perversidad del Estado. Cuando quieren ganar un caso de alto perfil, tienen a su tienen al factor más influyente que son los medios de comunicación. Para contaminar necesitan contaminar primero al público. En consecuencia, luego contaminar al jurado para que esto robustezca las probables pruebas que se tengan en contra del que llaman enemigo. Entonces, lo que hizo el Estado es masificar la noticia de que el Chapo había sido arrestado en el 2015 y, y se fugó de esa cárcel mexicana, fue arrestado nuevamente y finalmente fue arrestado en el 2016, fue extraditado y siempre la pésima costumbre del Estado de influir con los medios de comunicación para contaminar al público, no solo nacional, sino internacional. Y aquí quiero entonces mencionar lo que sucedió en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos de Norteamérica, confirma la condena de a quien siempre llamaron capo, a quien siempre llamaron narcotraficante mexicano, al Chapo. Debido a que la Corte rechazó los argumentos de la defensa esgrimía de presunta mala práctica del jurado y duras condiciones carcelarias. Sobre las condiciones del Chapo en otro momento, las condiciones donde se están violentando sus derechos humanos, las pésimas condiciones que él pudiera estar eh, viviendo, hablaremos en otro momento. Ahora solamente quiero compartir con ustedes la injusticia que el Estado utilizó, fue contaminar no solamente a el público, sino también a los integrantes de este jurado. Veamos, un juez había rechazado, un juez había prohibido que los medios de comunicación interfirieran en esto, porque se iba a contaminar no solamente el público, sino también el jurado. Lo que se estaba tratando de evitar finalmente se contaminó, no se pudo evitar. El Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos ratificó la condena a cadena perpetua del narcotraficante. El narcotraficante mexicano Joaquín, así lo dieron a conocer. Más allá de que nunca tuvo pruebas directas de que fuera el personaje, el líder de El Capo,
Sin embargo, llevado por testimonios y habiendo contaminado el jurado con las noticias, con los medios de comunicación, se llegó a la conclusión, fíjense, pero ¿qué fue lo que llevó a la conclusión al Estado de considerarlo enemigo y líder del narcotráfico? La contaminación del jurado con los medios de comunicación. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Manhattan rechazó la estrategia de la defensa que pretendía anular la sentencia. O sea, los abogados, el equipo de abogados, el equipo de la defensa del Chapo, siempre ellos, cual estrategas, siempre estaban buscando la forma de cómo revocar, anular la sentencia. Pero los resultados fueron diferentes. Entonces, la defensa esgrimía que su cliente había vivido desde su detención 2 años y medio de confinamiento solitario, sin precedente alguno, había sido violentados sus derechos humanos durante ese tiempo y una presunta mala práctica de varios miembros del jurado que siguieron las noticias de la prensa pese a la prohibición manifiesta o expresa del juez que dictó la sentencia. O sea, el juez federal ya había prohibido que se dieran, ya había tratado de evitar que se dieran estos resultados y desgraciadamente los miembros del jurado fueron contaminados. Esta es una de las prácticas del Estado que tiene contra quien llaman el enemigo. El abogado de Joaquín informó a través de un correo electrónico que el acusado llevaría su queja a la máxima autoridad judicial, es decir, al Tribunal Supremo de los Estados Unidos de Norteamérica, a quien llaman el capo, a quien finalmente le dan cadena perpetua, titulándole el líder del narcotráfico. A ellos, a él finalmente se confirmó la sentencia. No se pudo anular, no se pudo revocar ni siquiera, sino que se confirmó. Lo acusaban de filmar o de intentar filmar una película, lo acusaban de que quería construir un imperio multimillonario. En febrero del 2019 fue condenado por traficar miles de millones de dólares en drogas y conspirar como líder de un cártel. Entonces, pese a que ya se había anunciado, e incluso un juez federal había prohibido que se maximizara, había prohibido, había tratado de evitar que el jurado no se contaminara y resultó lo contrario. Entonces, el Chapo cumple una condena de por vida en la cárcel de máxima seguridad en Florence, Colorado. Y pues obviamente ahí pasará el resto de sus días, de sus años. Lo que se desea, aunque la defensa lamentablemente perdió el caso, pero la defensa solamente exige que se respeten los derechos
de quien llaman el líder del narcotráfico, porque al final del día tiene derechos y los derechos le asisten porque es persona, porque es un ser humano, que de esto hablaremos en otro momento. Entonces, quiero comentar que precisamente a esto me refiero, de que una de las prácticas que tiene el Estado precisamente es utilizar a los medios chayoteros, a los medios de comunicación para manchar el prestigio de una persona, independientemente de que resulte o no culpable en un juicio, la pésima costumbre que tiene el Estado, y no solamente las fiscalías, sino también la misma gente del vulgo, la misma persona, han logrado utilizar a este tercer poder, que son los medios de comunicación, para contaminar a la sociedad y, en consecuencia, contaminar a un jurado. Y la defensa del Chapo intentaba revocar la condena y la basó prácticamente en un reportaje de la revista Vice, que contaba que 5 de los ciudadanos encargados de enjuiciar al Chapo durante 12 semanas, 10 cargos que incluían narcotráfico, tenencia de armas, lavado de divisas y asociación criminal, no atendieron presuntamente la advertencia del juez federal de no seguir el caso del Chapo en los medios de comunicación. El denunciante, otro miembro del jurado, hablaba en el artículo de forma anónima. Vean hasta dónde llega. El mismo miembro del jurado andaba con sus cosas como anónimo. Ustedes ya se la saben cómo funciona esto de los anónimos en sitios web. Según la revista Vice, leer en la prensa sobre las acusaciones de un testigo que consideraban inadmisibles en el juicio y que hablaban de cómo el narco había drogado, había abusado sexualmente de niñas. Vean lo corriente que son este tipo de personas para contaminar no solamente a la sociedad, sino también al jurado. ¿Qué es lo que empiezan a mencionar? Para que alguien caiga mal, como decimos en México, para que alguien caiga gordo, hay que mostrar algo que parezca muy paupérrimo en la opinión nacional e internacional, es de que se relacione con drogas y con abuso sexualmente de niños. Esto es como para que amarre, como para que caiga más gordo, para que genere un odio nacional e internacional. Y asimismo, como son personas también los integrantes del jurado de 12 personas, entonces se influye con facilidad y desgraciadamente esto sucedió con esta persona, con este ciudadano que el Estado le ha llamado antes del juicio, despojándole de su derecho humano a considerarlo inocente, le han llamado enemigo. Lo mezclaron ante la opinión pública, cosa que no tenía que suceder. Lo mezclaron con el narco que había drogado y abusado sexualmente a niñas. Todo esto antes del juicio. Cualquier persona puede tener su opinión, no conociendo los instrumentos jurídicos, se le respeta su opinión. En mi opinión, yo no estoy de acuerdo con ninguna especie de injusticia, sea quien sea que la injusticia la cometa un particular o la cometa una autoridad. Yo
no estoy de acuerdo. En mi opinión, no estoy de acuerdo con ninguna injusticia, de ninguna de ambas partes, ni por los particulares, ni por la autoridad. Total, si un particular infringe la norma, entonces ese particular tiene que cumplir, pero sobre todo deben de respetarse sus derechos. De eso hablaremos también en otro tema. Por esto es que podemos encontrar en la nota que el fiscal federal, Giral, replicó que los tribunales no deberían anular las condenas del Chapo, basándose sobre todo en las afirmaciones de jurados anónimos, pues las pruebas, decía él, las pruebas aquí no son competentes, simplemente no lo son, dijo el fiscal federal Meta. Entonces, hasta aquí dejo este corto video. Simplemente quería compartir con ustedes para que sea de su información de dominio público las injusticias que pueden darse en cualquier persona sentenciada, pero previo a la sentencia, cómo puede verse afectada por el Estado, tal como sucedió con la situación del señor, de la persona, del ciudadano Joaquín. Hasta aquí, estimadísimos suscriptores, dejamos este video. Nos vemos en la próxima con más interesante contenido.